Como lo hemos venido comentando con ustedes en los últimos días, hay un escándalo internacional a raíz de que se ha revelado que en distintos países, mediante el malware Pegasus, se ha espiado a una gran cantidad de personas, opositores, activistas, periodistas, incluso gobernantes. Pero ¿cuál ha sido el papel del espionaje en México y sobre todo cuál es el marco legal, cuál es el marco que lo regula? Lo vamos a platicar con Guillermo Valdés Castellanos, analista y exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Buenos días. Buenos días, Pascal. Muy buenos días a la audiencia. Bueno, al Pues referirte a este escándalo, tú has puesto el acento, me parece, en algo muy importante, que es el marco regulatorio. ¿Cómo está el marco regulatorio? ¿En dónde tendría que haber pues una mayor precisión por parte del legislador, Guillermo? mira, hay una ley de seguridad nacional que fue expedida en 2005 y ahí habla fundamentalmente de lo que es la seguridad nacional, o sea, este es un valor importante para todas las democracias, para todos los países, defender a su estado, a su población, a su territorio, y para eso se crean órganos de inteligencia. Y uno de los instrumentos fundamentales de la inteligencia para la seguridad nacional es el espionaje. Esto ha sido así a lo largo de toda la historia, pero pues también la historia nos demuestra que con el espionaje se cometen abusos, porque con el ascenso, por ejemplo, de toda los derechos humanos, se ha puesto una contradicción entre violar las comunicaciones de las personas y el derecho a la seguridad nacional. Entonces, en el caso de México, la Ley de Seguridad Nacional establece bajo qué criterios, cuándo estamos hablando de seguridad nacional y cuándo es posible usar el espionaje de la intervención de telecomunicaciones privadas de las personas y son los supuestos de que pues haya una amenaza grave a la seguridad nacional, como puede ser el terrorismo o el crimen organizado o otras situaciones de este tipo. Entonces, para esos casos, la ley establece que el organismo de seguridad nacional puede intervenir las telecomunicaciones siempre y cuando le presente a un juez los argumentos, las razones por las cuales se necesita intervenir esas telecomunicaciones, y entonces el juez, con base en los argumentos planteados, decide si la autoriza o no. Es decir, que en la legislación se pone muy claro que no se puede usar el espionaje contra cualquier persona por cualquier razón. Ujú. Tiene que ser por esas causas y con una autorización judicial. ¿Es Pero suficiente esa legislación o digamos que existen huecos por los cuales se pueden cometer abusos en contra de la privacidad? no, hay unos huecos muy grandes porque una vez que tú tienes el instrumento de espionaje, estos, por ejemplo, este malware que tú infectas los teléfonos de las personas que quieres espiar, pues tú no le avisas al juez y simplemente espías a las personas. Ujú. Entonces, el problema es que aquí debiera haber una institución, unos mecanismos para prevenir que todas aquellas dependencias de seguridad que pueden utilizar estos instrumentos de espionaje sean supervisados por el poder legislativo para que rindan cuentas y entreguen informes sobre el uso de este tipo de instrumentos. Y eso no está contemplado en la ley. Por ejemplo, Un órgano de control, digamos. no hay control de parte del legislativo de Ujú. que, por ejemplo, los organismos, y me refiero al CISEN, pero también habría que hacerlo con la Fiscalía General de la República, con la Guardia Nacional, con las procuradurías estatales, con el ejército y con la marina, que son todas las dependencias que tienen estas facultades de espionaje, para que lleven registros muy claros de
cómo utilizan estos instrumentos. Y eso no lo tiene la comisión bicameral que está establecida en la ley que debe supervisar al CISEN. Entonces, hace falta, ahí hay un hueco enorme de legislación para que los organismos que tienen instrumentos de espionaje lleven un control muy estricto de estas actividades y puedan ser supervisadas y monitoreadas por el Poder Legislativo. El que existan estos huecos o la falta de un órgano de control legislativo, ¿tú crees que hace posible, más allá del escándalo suscitado el sexenio pasado, hace posible que actualmente pues se sigan cometiendo este tipo de actos y abusos? Así es, porque no hay manera de llevar un registro claro con el que se dé cuenta, con el que estos organismos rindan cuentas de que están haciendo con esa tecnología. Entonces, en México, pues es muy fácil hacerlo. Simplemente compras la tecnología para espiar y la aplicas, y como no tienes que rendirle cuentas a nadie ni presentarle informes a nadie de qué uso le estás dando a esa tecnología, pues eso te explica por qué de los 50,000 teléfonos, 15,000 son de México. Sí. El hecho de que se haya comprado este malware el sexenio pasado, pues no significa necesariamente que se haya dejado de usar a la fecha. Así es, y no solo es uno de muchos otros productos. Yo creo que el otro factor que yo no mencioné en mi artículo ayer en Milenio es que también hay que supervisar y controlar a las empresas que venden este tipo de tecnología, para que efectivamente lo vendan nada más a quien esté autorizado por el gobierno y tenga facultades legales para poder hacer intervenciones telefónicas. Y hay muchas empresas que no están reguladas y que no se sabe a quién le proveen este tipo de tecnología. Hay algunas serias que sí, nada más le venden a dependencias oficiales, pero hay otras que también pues ofrecen al mejor A postor este particulares, tipo podría de ser también. tecnología. Así es. Sí. Entonces, la regulación y el control debe ser tanto sobre las agencias que tienen facultades legales como a las empresas que distribuyen y venden este tipo de tecnologías. Pues Guillermo, vamos a seguir con mucha atención este tema y te agradezco mucho que nuevamente hayas estado con nosotros en el programa. Al contrario, Pascal, que tengan buen día. Gracias, Guillermo Valdés Castellanos, analista y exdirector de Seguridad Nacional.